Este sermón lo he titulado El progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio es algo que encierra muchas cosas a la vez, porque si hay una razón de ser para la iglesia del mundo, no solo la iglesia local, sino para la iglesia universal, es el progreso del Evangelio. Se nos ha comisionado, hermanos, a una cosa: a ir y predicar el Evangelio. Este sermón nos habla de la predicación del Evangelio, pero sobre todo de su progreso. Este sermón se va a dividir en tres partes, en tres puntos principales. El primero habla sobre el progreso que el Evangelio había tenido en las circunstancias que Pablo había tenido en ese momento. En el segundo lugar, vamos a tocar un punto sobre los motivos por los cuales el progreso se realiza del Evangelio. Los motivos. Y en tercer lugar, hermanos, en tercer punto, tendremos aquí estos motivos buenos o malos. En tercer punto será el propósito y el destino final de ese Evangelio. Porque si estamos hablando de un progreso del Evangelio, ese progreso va encaminado a un destino. Vamos al primero, hermanos. Los versículos 12 y 13 nos permitirán empezar con este sermón. Dice que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Para quien no tenga presente estas circunstancias, Pablo se encontraba preso. Pablo era un preso romano, estaba preso con autoridad romana. Desde el punto de vista humano, hermanos, imagínense que un líder, un pastor, estaba en prisión. Imagínense que hoy encierran a alguien. Bueno, el apóstol Pablo estaba encerrado en Roma. Desde el punto de vista humano, hermanos, el que esto suceda, no sé qué piense usted si por predicar al Señor metieran a la cárcel a algún pastor. Pero cuando eso suceda, desde el punto de vista humano, estaríamos enfocados en que la libertad de esa persona, ese siervo de Dios, se está obstaculizando y por lo tanto su misión evangelística pareciera haberse acabado. Sin embargo, Pablo sabía que su encarcelamiento formaba parte de esta estrategia divina para el progreso del Evangelio, haciéndoselo llegar a personas que de otro modo no escucharían. Cuando Pablo dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, él se refiere a su prisión, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sobre este punto, quiero decirles que este Pablo, incluso ayúdeme a leer el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, no nada más nos dice que esto ha sido un progreso para el Evangelio, sino también nos dice cómo es que ha progresado. Dice, esto ha progresado de esta forma, es decir, mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y ha avanzado de esta otra forma, es decir, se han hecho patentes mis prisiones a todos los demás. Un comentarista de apellido Hendrickson dice algo de contexto para que esto cobre sentido. Esta ciudad de Filipos, hermanos, era una colonia romana, y esto quiere decir que, digamos, estaban conquistados por los romanos, pero además esta ciudad romana era una ciudad de veteranos de guerra, pero veteranos de guerra romanos. O sea, estaba ocupada Filipos por romanos, bien romanos, hermanos. O sea, que traían, permítanme la expresión, tatuada la bandera romana aquí en el pecho, hermanos. O sea, ellos estaban dispuestos a morir por su patria. En ese contexto, primero llegó a ser una ciudad ocupada por veteranos de guerra,
Cuando una colonia implica que hay una población de origen antes de ser conquistada, en el contexto, hermanos, había romanos muy romanos, si quieren ya mezclados con los que estaban allí, pero estamos en un contexto en el que lo que se diga acerca de Roma o sus autoridades cobraba mucho sentido para el destinatario de aquí. De modo que Pablo consideró importante que decirle a los filipenses, ciudad muy romana, una colonia muy romana, que sus prisiones ya estaban haciendo eco en las autoridades más altas del Imperio Romano. Por eso es que se menciona que sus prisiones estaban haciendo patentes en Cristo en todo el pretorio. En ninguna otra carta va a encontrar usted la mención del pretorio. Se menciona una vez en Hechos, pero Hechos no es una carta. En Filipenses es donde se encuentra la palabra pretorio, porque en el contexto eso significaba mucho para quien escuchaba el mensaje. Un pretorio, hermanos, es una casa o centro de gobierno, es un lugar, pero al mismo tiempo no nada más es un lugar, sino es un grupo de personas. Algunas traducciones usan la palabra pretorio para referirse a la guardia imperial. No cualquier prisión, no es lo mismo los escoltas o los policías que están en las calles que la escolta que tiene o los guardias que tiene nuestro gobernante o el presidente de la república, incluso a lo mejor un alcalde. En el caso, era un grupo, era la guardia imperial, es aquella guardia que protegía al César. Aproximadamente se calcula que en el contexto podía ser conformado como de unos 9,000 hombres. Fue en Roma donde el apóstol estuvo constantemente vigilado por un soldado de esta guardia. Y en una prisión, hermanos, no es el mismo guardia que realiza a la misma persona todo el tiempo, se van turnando, o sea, uno cubre un turno y luego otro cubre un turno. En el caso, Pablo tenía guardias que estaban en este punto rotándose. Y debido a este puesto que era rotativo, ese notable preso llamado Pablo se hizo poco a poco popular por toda la guardia y por todos los demás, al grado de que sus prisiones estaban haciendo patentes en todo el pretorio. En las salutaciones finales esto cobra sentido, esta interpretación cobra sentido, porque al final, en esta carta, en los saludos dicen: le mandan saludos los de la casa del César. O sea, ya esas. La casa del César, imagínense, para un filipense, no sé, un hijo, nieto de militares romanos, que le digan: te mandan saludos de la casa de César aquí a la iglesia en Filipos. Esto tiene impacto, hermanos. Volviendo al tema, y ya una vez que hemos entendido este punto, no era muy probable, hermanos, que los del pretorio, que estamos hablando de la guardia del mero emperador, no es que ellos estuvieran buscando: oigan, ¿saben dónde va a predicar Pablo? Porque tengo ganas de escuchar. No. Es muy probable que estos soldados romanos que custodiaban a Pablo no les mostraban el más mínimo interés de escucharlo. ¿Cómo entonces podría el Evangelio de Cristo entrar en el mundo del ejército romano? Solamente si Pablo pudiera estar durante largos periodos en la compañía de soldados romanos. Así que la cárcel era el sitio ideal para este tipo de actividad evangelística. Si el ser encarcelado era el requisito para esta misión, Pablo se convertiría en preso. Y los filipenses sabían que Dios hace cosas inesperadas en las cárceles. Si no, pregúntenle al carcelero de Filipos. Sabían los filipenses que cuando un cristiano como Pablo pone su vida a disposición de Cristo, ninguna circunstancia, aún la prisión, podía impedir el progreso del Evangelio. A los siervos de Dios se les puede encarcelar, pero la palabra de Dios jamás se puede encarcelar, porque es una palabra viva y eficaz. Aquí había un preso que oraba,
cuyo corazón estaba lleno de gozo, un preso al que amaban entrañablemente, le hacían visitas desde lejos, le animaban sus hermanos, le llegaban con regalos materiales para suplir sus necesidades personales. Sin duda, muy pronto el tema de conversación entre los soldados sería que las únicas cadenas que atan a Pablo son las que le atan a Jesucristo. Eso se hizo patente en el pretorio. En la gran comisión, hermanos, cuando Jesús mandó a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, o como dice en Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, antes de decir eso, hermanos, antes de decir, por tanto, ir, un versículo antes dice que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Esta gran comisión que tenemos de predicar el Evangelio no es una comisión que no tenga respaldo. Al contrario, la comisión por excelencia para la iglesia de hoy, que tiene todo el respaldo del Señor, es la predicación del Evangelio. Esto nos enseña algunas cosas, porque Pablo estaba experimentando el cumplimiento de esa promesa en un contexto en el que probablemente menos lo esperaría, la prisión. Pero también estaba descubriendo otra cosa. El Señor Jesús, quien tenía toda la autoridad, toda potestad que le es dada en los cielos y en la tierra, era el que estaba extendiendo su reino por su propio poder soberano. Y esta era la certeza que le daba a Pablo un sentido tan glorioso de ser útil, aun cuando humanamente hablando estaba prisionero. Hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, sea en bocinas en la Alameda, sea desde aquí, sea en el Árabe, recuerden que esa actividad es como cuando uno va comisionado por cuestiones de trabajo y le dicen a la empresa o a la institución que van todos los gastos pagados, ¿sí? Tú no te preocupes, enfócate en hacerlo porque van los gastos pagados, los viáticos. Hermanos, no son viáticos lo que nos da el Señor Jesucristo, aunque también nos da todo lo necesario. Pero recuerde esto, toda la autoridad del Señor Jesucristo estaba impregnada cuando nos manda a ir a predicar el Evangelio. Cuando predique el Evangelio, vaya confiado en que la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo está respaldando esa predicación del Evangelio. Pero podemos aprender algo más aquí, y vamos al siguiente versículo. Porque no nada más algo positivo era que se estaba haciendo patente las prisiones de Pablo en el pretorio y a todos los demás, sino había otro fruto que estaba saliendo de esa prisión. Y dice el versículo 14: la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra ahí, la primera letra que está ahí, y la mayoría de los hermanos, nos dice que es un fruto, es decir, que se hagan patentes las prisiones de Pablo en el pretorio y en todos los demás, pero además de este fruto, hay este otro fruto, que viendo las prisiones de Pablo, la gente se estaba animando mucho más. Un comentarista de apellido Ferguson, se llama Sinclair Ferguson, dijo algo que me gustaría citar. La experiencia de Pablo durante su encarcelamiento había animado a muchos de sus hermanos a ser atrevidos y valientes en su testimonio. A primera vista pudo haber parecido una catástrofe, pero para la iglesia había resultado ser una oportunidad planeada para que Pablo pudiera llevar el Evangelio a miembros de ese lugar.
Y hermanos, es que esas barreras se ven convertidas en oportunidades. Pero había también otra bendición. Su experiencia en la cárcel había animado a sus hermanos creyentes hasta el punto de que ahora estaban compartiendo el Evangelio con otros de una manera más atrevida. No nos explica a detalle por qué. O sea, no dice exactamente qué es el encarcelamiento de Pablo, no lo explica en ese punto preciso, pero estaba diciéndonos el impacto que sí tenía en ellos. Como Pablo, los demás cristianos que veían su testimonio estaban haciéndole frente a las dificultades y ahora estaban dispuestos a hablar por Cristo, cualquiera que fuesen las consecuencias. Si la privación personal, en este caso el encarcelamiento, había llevado el testimonio fructífero para Pablo, entonces los filipenses podían confiar que el Señor podía obrar de la misma manera en sus propias vidas también. La lógica, hermanos, de Dios es muy distinta a nuestra lógica. Nosotros podemos ver una catástrofe allí, el Señor obra de manera soberana y sabia en medio de esas circunstancias. Nosotros suponemos, hermanos, y aquí es una aplicación, que las circunstancias para predicar el Evangelio deben de ser propicias o favorables o fáciles o sencillas. Si hemos de ser cristianos verdaderos, hermanos, Dios no espera que las circunstancias sean favorables a nuestra lógica. No espera, hermanos, que el clima se encuentre bien. No espera, hermanos, el Evangelio a que los gobernantes nos dejen predicar el Evangelio en las calles. El Evangelio históricamente nunca se ha dejado de compartir, aún en la persecución más cruel y más sangrienta de la historia. El Evangelio nunca se ha dejado de compartir. Ha habido gente que por predicar y pararse en un púlpito ha muerto. Y eso es una exhortación y es un consuelo. Es una exhortación porque la verdad de las cosas, comparados con los cristianos de otros tiempos, no tenemos dificultades. Bendito Dios, estamos en un tiempo en el que podemos predicar con libertad. Gracias a Dios por el hermoso y agradable clima de esta ciudad. Pero también es un ánimo de que aun que nosotros muramos, hermanos, el Evangelio no va a dejar de predicarse. Aunque usted y yo faltemos, y aunque nos persigan y nos maten, el Evangelio no va a dejar de predicarse en ninguna parte del mundo. Y eso es un consuelo. Dios está comprometido para producir cristianos verdaderos, cualquiera que sean las circunstancias. Y esto nos hace confiar en el propósito, hermanos, del Señor. Nos exhorta a ser agradecidos. Ahora, el gozo de Pablo por los filipenses era evidente, porque Pablo conocía su palabra, la palabra del Señor, y él recuerda que en la doctrina de la providencia, el Señor soberano de todas las cosas, aún de las circunstancias que él estaba viviendo, era el Señor. Siempre es de ánimo, y les sugiero que en tiempos que tenga para su meditación, recordar la doctrina de la providencia de Dios. Porque la doctrina de la providencia de Dios nos recuerda que todas las cosas que suceden están bajo su control, pero también en su sabiduría todas las cosas que suceden tienen un propósito, una finalidad. Eso se encuentra en el capítulo 5 de nuestra confesión de fe. Y quisiera decir lo siguiente: podemos suponer, a raíz de la doctrina de la providencia, lo siguiente: que si el Señor puede obrar en circunstancias que estaba viviendo Pablo, es decir, la cárcel,
Dios también puede obrar de manera parecida en las cosas que yo he tenido que considerar como contratiempos, obstáculos o limitaciones. Seguro muchos de estos cristianos llegaban a esa conclusión. Es por eso que en el versículo 14 dicen que al ver a Pablo encarcelado, algunos predican a Cristo, la mayoría de los hermanos cobraban ánimo. Si Pablo estaba así en medio de la cárcel, y si Dios está haciendo su obra en el pretorio por medio de su encarcelamiento, Dios puede hacer lo mismo conmigo. Y eso, hermanos, alentaba mucho a los hermanos de aquí, a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus bendiciones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Seamos animados a hablar la palabra sin temor por este ejemplo también. Vemos aquí también un aspecto que refleja a Cristo. Yo no lo había visto en la primera leída, pero hay algo aquí que refleja a Cristo. Es la actitud de Pablo. Una de las cosas que más impresionan del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es cómo aún en sus últimos días de libertad, antes de ser crucificado y asesinado, todavía en los últimos momentos, hermanos, Jesucristo estaba preocupado por sus discípulos. Les estaba diciendo a sus discípulos en las últimas horas de su vida que, incluso la última oración que hace el Señor Jesucristo al Padre es que los hiciera uno, así como Él son uno. Él estaba más preocupado por los discípulos que por su muerte. Y esto de Pablo nos da una idea que nos permite voltear a ver a la cruz y ver a nuestro Señor Jesucristo, que quien estaba más interesado en el plan de redención, Él estaba preocupado por consolar a sus discípulos y fortalecer a sus discípulos. Así como Jesús, a Pablo le importaban más los filipenses, pero más que eso, sabía que Dios siempre pretende sacar nuestras bendiciones de las pruebas y las dificultades que experimentan sus siervos. Y esto está ocurriendo en los versículos que acabamos de leer. Ahora, alguien dirá, ¿es todo alegría en este pasaje? ¿Será todo buenas noticias que se han hecho patentes sus prisiones en el pretorio y que la gente cobra ánimo? No, hermanos. Y esto llama la atención, porque uno de los propósitos principales de la carta es animar a los filipenses. Pero Pablo decide poner unas pequeñas palabras de algo que estaba sucediendo y que no era del todo agradable. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y esto me lleva al punto número 2 del sermón: los motivos de la predicación de Cristo. Y empecemos por los primeros, los motivos malos. Al tratar la cuestión de su encarcelamiento, él incluye esta información. Se estaba predicando el Evangelio por motivos malos, la envidia o el disenso. Este pasaje no es fácil de entender, hermanos, pero podemos extraer varios principios. Pablo nos dice que se regocija aún en la predicación de aquellos que predican a Cristo por envidia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Será posible? Quiero enfatizar donde dice que se predica a Cristo. Lo que está diciendo aquí Pablo no es que no se predica a Cristo o que se predica un evangelio diferente. No, a quienes predican un evangelio diferente, Pablo les dice: sean anatemas, no se junten con ellos, échenlos fuera. No, aquí no estamos a alguien que no predica a Cristo. Aquí tenemos a alguien que predica a Cristo, pero lo hace por contienda, o como dice aquí, envidia y contienda. Pablo dice que se regocija aún en la predicación de aquellos que predican a Cristo por envidia.
Es como si dijera, hay ciertas personas que debido a que estoy encarcelado se aprovechan de mi situación y predican el Evangelio en gran manera para disgustarme. O desean atraer más aflicción hacia mí, hacia mí mismo. Sin embargo, es extraordinario que a pesar que están predicando el Evangelio por un motivo equivocado, me gozo y me gozaré porque se predica a Cristo. Lo que está diciendo el apóstol aquí en un sentido es que está dispuesto a perdonar al hombre cuya motivación para predicar a Cristo es errónea, con tal de que se predique a Cristo. Aclarando el tema que les decía, no es que no se predicara a Cristo, o que se diluyera el Evangelio, o se mutilara el Evangelio, no, se predica con motivos equivocados, pero se predica. Esto nos lleva a una cuestión: ¿en dónde estaba puesto el corazón de Pablo? Nuevamente nos recuerda que su corazón no estaba puesto en las circunstancias que estaban sucediendo, sino en el avance del Evangelio. ¿Qué es el avance del Evangelio? El Evangelio, hermanos, porque hemos hablado sobre el progreso del Evangelio y hemos hablado sobre que estaba la mirada puesta en el progreso del mismo y no en las circunstancias, pero valdrá la pena aquí recordar qué es ese Evangelio del cual se está refiriendo Pablo, y la respuesta es que sí. El Evangelio consiste en predicar a Cristo. Ahorita que leímos el pasaje se dieron cuenta que Pablo menciona esto 3 veces en el pasaje. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. El progreso del Evangelio avanza porque se predica a Cristo. Y si queremos tener claro el Evangelio que debe predicarse, debemos descubrir o debemos regresar a lo que predicaban los primeros cristianos, que sea el modelo bíblico. Y esto está registrado en la Biblia. Y en resumen, hermanos, lo que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos y en las demás cartas, pero sobre todo la predicación de los primeros cristianos, es que estos hermanos predicaban a Cristo, pero lo hacían de una manera que me llama mucho la atención. Ellos hablaban de hechos o acontecimientos históricos sobre Cristo, y después lo que hacían era explicar esos hechos. Decían los hechos y después su explicación. Acompáñenme al libro de los Hechos. Le voy a mostrar un ejemplo y le voy a decir dónde puede encontrar 2 más. Hechos 2, hermanos, por favor. Hechos 2 es el primer discurso de Pedro, 2:14. Dice cómo empieza Pedro, lo voy a leer yo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Voy a irme, hermanos, al versículo, ahí mismo, dice, porque no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esto es la hora tercera del día, mas esto es lo que he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vosotros jóvenes verán visiones. Y ahora, hermanos, vamos al versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice, y empieza a citarles algo. Versículo 32, hermanos, voy a adelantarme por cuestión del tiempo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjense la reacción del versículo 37. Al oír esto, 36, explica esto, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Empieza con los hechos, hermanos. Empieza con la profecía incluso de Joel. Después le dice: esto pasó, vivió, hizo milagros, hizo prodigios, murió, resucitó, Dios le levantó. Y les explican después y le dice: bueno, a ese Jesús Dios el Padre le ha puesto por Señor y Cristo. Pero fíjense la respuesta que esto produce. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Este modelo de predicación de Cristo está a lo largo del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. Como si está poniendo apuntes, usted puede anotar en su tiempo devocional Hechos 8, cuando Felipe y el eunuco, es algo similar, se acercan y le dicen: ¿entiendes lo que lees? Hechos 8, y hay otro que es Hechos 13. Hechos 13. Ellos, hermanos, a manera de resumen, lo que quiero decirles, nos enseñan un modelo bíblico para predicar el Evangelio. Nos dan una serie de hechos, ¿sí?, y su explicación. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos tenían claro que ellos no estaban predicando a nuevos dioses, como los filósofos griegos, sino lo que querían hacer es que ellos estaban diciendo que lo que estaba sucediendo, algo que había sucedido en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que eso sucedido, lo contado en los 4 evangelios, siempre es y ha sido Jesús de Nazaret. Este Jesús no es otro sino el Hijo de Dios. Sus obras lo demuestran, su muerte y su resurrección lo prueban. La vida y obra de Jesús confirma toda la profecía. Pero además, hermanos, algo más podemos advertir de esta predicación de Cristo, porque se predica su persona y su obra. En un sentido, alguien pensará que si el problema es, si Cristo es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué murió esa muerte en la cruz en aparente debilidad? Y esto, hermanos, nos llevó al corazón mismo del Evangelio, porque enseñaron los primeros cristianos que Cristo vino a fin de morir, porque la ley debía ser satisfecha antes de que Dios perdonara. De Cristo, el Hijo de Dios, que vino a llevar los pecados y fue a la cruz, Dios lo castigó. La ira de Él se derramó en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que no conoció pecado. Entonces los apóstoles es cuando decían que estas son las buenas noticias para ustedes. Si creen en ese Cristo y si dices que el Hijo de Dios ha muerto por vuestros pecados, Dios los perdona. Tu culpa, por más grande que sea, queda borrada. Tus pecados son eliminados y eres acepto delante de Dios y te conviertes en hijo suyo. Estas son las buenas noticias. Predicamos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Si somos realmente cristianos, hermanos, nos gozamos en la predicación de ese Evangelio. Pablo se gozaba en la predicación de ese Evangelio. Lo que le estaba pasando, él estaba contento porque el Evangelio progresaba. Y le alegraba tanto
que aunque alguien lo predicara, este evangelio por envidia, no le importaba, porque el evangelio de Cristo era predicado. Alguien podría tener una reacción diciendo, pues, ¿cómo que vas a predicar el evangelio por envidia? Y está mal, hermanos, y es pecado tener un motivo equivocado. Pero, hermanos, Pablo tenía claro cuál era lo que valía más. Pablo no hubiera podido regocijarse con un evangelio equivocado. Por eso digo que no era un evangelio equivocado, no eran falsos maestros, estaban predicando a Cristo. Pero es posible predicar a Cristo teniendo falsos motivos. Iglesia, no lo hagan por falsos motivos, hagámoslo en amor. Pero si alguien predica a Cristo, tengamos gozo de que Cristo es anunciado. Tal vez algunos estuvieran predicando con la esperanza de poder usurpar la autoridad de Pablo ahora que estaba preso. Alguien a lo mejor quería ganarse la autoridad que él tenía, pero sea quien sea, ellos querían, dice la palabra de Dios, añadir aflicción a sus prisiones. Como diciendo, estos hombres no se contentan con verme en la cárcel, quieren mi agonía. Y esto nos lleva a una aplicación. Oremos para que toda la iglesia predique a Cristo. Roguemos por encima de todo para que Dios envíe su Espíritu y haga un avivamiento en el sentido de que Cristo sea anunciado con vigor, con fuerza, con persistencia. Necesitamos también, hermanos, como otra aplicación, examinar nuestros propios corazones para que nosotros no caigamos en un corazón equivocado, para que en nuestro espíritu no se encuentre contienda, aunque sea escondida delante de nosotros a la hora de predicar al Señor, sino que lo hagamos nosotros con los motivos correctos, que es el amor a Dios como el primer grande mandamiento y el amor al prójimo como el segundo más grande mandamiento. Predicamos el evangelio por amor, hermanos. Y ahora eso me lleva a los buenos motivos, versículo 17 en Filipenses. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Afortunadamente, muchos estaban predicando a Cristo por los motivos de amor y buena voluntad. Estos estaban simplemente siendo usados por el Señor para proclamar esas verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora entiendo por qué Pablo en el versículo 10 oraba porque se amaran mutuamente. Fíjense en el versículo 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Perdón, es el versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Ahora entiendo por qué aquí estaba pidiendo que el motivo sea el amor, porque se predicaba a Cristo por contienda, pero había unos tantos que lo predicaban por amor. El amor es necesario para compartir el evangelio. Un médico que no es honesto, que te oculta una enfermedad terminal y se calla, te está demostrando su odio. Si el médico ve la enfermedad, una enfermedad que te puede matar y no te avisa de ello, para que no te disgustes, para que no te molestes, para que no te incomodes, ese es un mal médico, hermanos. El cristiano avisa el evangelio y lo anuncia por amor, como ese médico que al ver una enfermedad terminal o grave te advierte. Y nosotros, movidos por ese mismo amor, tenemos que compartir el evangelio, porque ciertamente no hay enfermedad más grave que el pecado. El pecado destruye, te mata, pero no solo tu cuerpo, sino el alma. Y no es cómodo a veces compartir el evangelio, porque hay reacciones de parte de quien lo escuchan. Se pueden ofender, te pueden dejar de hablar. Pero si tenemos que escoger entre eso y decirles la buena nueva de salvación, en amor, tenemos que ser fieles y predicar el evangelio, no temiendo al hombre, sino temiendo a nuestro Señor.
Pregunta: ¿qué hay detrás de nuestro servicio cristiano al predicar el Evangelio? ¿Es una expresión de amor por Cristo y por los demás? ¿O hay algún afán de promocionarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos motivos pecaminosos? ¿O Dios está purificando nuestros corazones? ¿Está santificando nuestros corazones? Sea el Señor con nosotros, hermanos, y no nos permita caer en el error de predicar con un corazón incorrecto. Y este versículo termina diciendo que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Dicen, unos predican por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Y cómo podemos, hermanos? Esto Pablo lo decía él porque él era apóstol, pero la defensa del Evangelio no es exclusiva para el apóstol Pablo, sino para todo creyente. ¿Cómo podemos defender el Evangelio si no lo conocemos? Deberíamos tener claro cuál es ese mensaje. Nosotros hemos recibido ese llamado. Pedro nos ha dicho en su epístola que estemos preparados para presentar defensa de la fe que hay en vosotros. En una etapa como la que estamos hoy, hermanos, se nos llama a ser capaces de dar razón de esa esperanza que hay en nosotros. Deberíamos estar en tal posición que al recibir ataques del Evangelio podamos hacerles frente. Por eso, hermanos, a las 11 los domingos tenemos un estudio de la confesión de fe, que en última instancia tenemos un estudio de la Biblia, porque la confesión de fe no es otra cosa más que la articulación de las doctrinas que se encuentran durante toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Para no ir página por página, se puede condensar citando sus fuentes. Por eso venimos al estudio, y le invito a que venga si es que no ha podido venir. Pero también, y esto no es el estudio de la confesión de fe, pero me permite sacar una virtud de la confesión de fe. Alguien dirá, pues yo no soy pastor, yo no estudio tanto la palabra de Dios, no tengo la gracia para expresar esa defensa. Bueno, ¿sabe para qué nos sirve también una confesión de fe? Para que usted pueda encontrar respuestas rápidas. Ya están organizadas. Después de que usted las escudriñe, una confesión de fe le permite dar razón de la fe que hay en usted. Cierro el clip informativo, pero el punto es este: el mensaje de la iglesia y del Evangelio es un mensaje definido en la Biblia. No es un mensaje vago, no es un mero llamamiento a la moralidad y a las palabras tranquilizadoras para una persona que experimente una aflicción. No es un intento general de aumentar la moralidad de las personas, de restaurar familias o cosas por el estilo. Puede llegar a pasar esto, sí, como el resultado de un evangelio verdadero, pero no es aquello que confirma el evangelio. Lo sustancial, lo medular, es anunciar a Cristo, su persona y obra. De ahí que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿está Cristo en el centro? Cristo es lo esencial en mi mensaje. Todo emana de Él. Y esta es la prueba de fuego. Hermanos, hay una gran dosis de idealismo en las filosofías. Hay un impulso por la moralidad, pero excluyen a Cristo. Ese no es el Evangelio. No es la palabra. Lo que me preocupa, decía Pablo, lo que me preocupa es Cristo. Predico a Cristo, y aunque lo hagan por motivos equivocados, me gozo porque se predica a Cristo. Y estoy preparado para defender el Evangelio de Cristo. El tercer punto de este sermón es muy concreto, porque habla de que ese propósito del avance del Evangelio es cumplido y será cumplido. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré ahora.
La respuesta de Pablo a estas experiencias frustrantes es un modelo de la gracia que nos permite percatarnos de los motivos que regían su ministerio. Se regocijaba. ¿Cómo alguien bajo estas circunstancias puede decir me gozo? Por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. La respuesta a esa pregunta es muy importante y es un principio práctico a las vidas cristianas en su totalidad. Ahí está la respuesta. ¿Qué pues? Sea por contienda o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Cómo alguien bajo estas circunstancias puede decir que se goza? Pues porque Cristo es anunciado. Lejos de regocijarse en los motivos falsos, Él los denunció, los motivos falsos, pero en vez de permitir que el pecado de ellos le afectara el alma y le desanimara y le introdujera algún tipo de amargura o cinismo, Pablo se negaba a distraerse del principal objetivo, que era la tarea principal de su ministerio: exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no se debe permitir, hermanos, nunca que los motivos falsos de hombres malos lleguen a ser un elemento determinante en nuestra actitud, determinante. Es un peligro para aquellos cristianos que están comprometidos con la verdad del Evangelio. Es un peligro desarrollar un rasgo de amargura en nuestro espíritu cuando vemos errores de otros que también dicen ser cristianos, hermanos. Sobre todo de predicadores del Evangelio. Y esto nos trae una aplicación. La manera como presentamos el Evangelio, o la manera en la que nos expresamos de esas otras personas, así como lo hizo Pablo. Pablo lo hizo. Si algunos predican a Cristo por contienda, ¿sí? Pero ¿qué pues? Sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y me gozo. Pablo no lo estaba juzgando simplemente y se acabó. La forma en la que Pablo lo hace así, él puso atención en la forma en la que estaba expresando sus palabras. Pero Pablo cuidó que sus palabras no opacaran el verdadero objetivo, al contrario, lo exaltó. Mi propósito es avanzar el Evangelio, dice Pablo. Hay gente que está haciendo estas cosas tratando de afligirme, pero me gozo porque Cristo es anunciado. No deja que estas circunstancias estorben a su verdadero propósito. Y esto, hermanos, de Pablo aprendemos que el hecho de reconocer motivos falsos o errores en otros no debería producir en nosotros un temperamento que esté lejos de reflejar al mismo Cristo. Mientras el único gran objetivo de nuestra vida sea predicarlo y honrar a Cristo, estaremos a salvo de ese error. Los motivos importan, sí, pero no debemos permitir que esos motivos nos devoren. Hay ocasiones, hermanos, en las que en la predicación del Evangelio podemos distraernos al grado de que puede llegar un punto en el que ya ni siquiera estamos hablando del Evangelio por contienda y se pierde la esencia. Hay ocasiones, hermanos, en las que podemos ver a alguien que predica equivocadamente el Evangelio y dice la palabra que con verdad se corrige el pecado, pero dice que con misericordia también. Y cuando usted escuche a alguien predicar un evangelio diluido o falso, vaya con el claro propósito que la persona que se acerque a usted no tenga lugar a dudas de que usted se acerca a él o a ella para restaurar su corazón con el Señor, para que Cristo sea proclamado, no nosotros, no nuestra carne. Porque también podemos ser engañados por el orgullo, hermanos. Pablo lo hace así y dice, están estos motivos, pero ¿qué pues? Cristo es anunciado. Insisto, me refiero a dos motivos, no a un falso o mutilado evangelio. Para eso hay otro tratamiento. Pero también aquí, hermanos, vemos algo escatológico. Por eso este punto se llamaba la predicación, el propósito del avance del reino es cumplido.
pero también dije que será cumplido. Cuando veo cómo avanza el propósito del Evangelio en medio de estas circunstancias, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El mártir de las catacumbas, cómo los cristianos se juntaban en catacumbas porque estaba penado con muerte el predicar el Evangelio. Antes, hermanos, la iglesia ha sufrido mucho. Yo veo y digo, Señor, ¿quiénes somos, Señor, para que tú nos protejas en medio de esas circunstancias? Dice la Gran Comisión que una de las señales de la segunda venida de Jesucristo, Mateo 24:14, es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La alegría de Pablo de ver cómo el evangelio progresaba y cómo progresaba aún en medio de tanta adversidad, descansa también en que él sabía que ese Jesucristo iba a venir por segunda ocasión. En lo que va del capítulo, hermanos, apenas vamos en el versículo 18, ya han mencionado la segunda venida 2 veces. El día de Jesucristo, versículo 6, dice: el que comenzó la buena obra, en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Pablo sabía que Jesucristo vendría una segunda vez. Cuando Pablo se gozaba, hermanos, era porque él sabía que una de las cosas que tiene que pasar antes de su venida era la predicación a todo el mundo del Evangelio. Decir que el Evangelio avanza y progresa es decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Ir a predicar a la Alameda hoy, hermanos, es avanzar un pasito más a ese tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y mi cierre de este sermón es este: para el no creyente, ¿sabías que Jesucristo va a volver? ¿Estás listo para esa segunda venida? ¿Estás listo para ese día? Primera de Tesalonicenses 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escapará. Recuerda que Cristo fue prometido y vino al mundo, nació de una virgen, vivió perfectamente, predicó, hizo milagros y murió. Resucitó al tercer día, se mostró y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Ese Cristo es Dios. Él, el que venció a la muerte, es el Cordero inmolado que murió por los pecados de su iglesia y ofrece perdón de pecados si te arrepientes. Será reconciliado con el Padre, ya que Él pagó con su sangre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este evangelio que está avanzando no es otra cosa más que un recordatorio de que este Señor viene. Pero a la iglesia, una aplicación final. Ese mismo pasaje de Tesalonicenses 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Iglesia, prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no desmayemos, no durmamos. Yo no sé qué
circunstancia estés pasando, en su totalidad, sabré algunas cosas, pero yo no sé si estás pasando una adversidad. Yo te puedo asegurar dos cosas con base en este pasaje. Esa circunstancia puede ser usada y es usada por nuestro Señor para el avance del reino en tu vida y en tu iglesia y en los que te rodean. Y número dos, iglesia, nosotros no estamos encarcelados. Tenemos medios que los de la iglesia de Filipos quisieran tener. Tenemos autos, hermanos. Tenemos bocinas. Gracias a Dios, muchos disponemos de tiempo para el día del Señor. Este día le corresponde. Entreguémosela al Señor para ese avance de este reino. Que seamos animados a eso, recordando que cada día que se predique el Evangelio de Cristo, el Señor acerca sobre ti. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has dado una tarea principal en este mundo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú nos has puesto por luz y sal de la tierra. Pero Señor, perdona, Señor, nuestro pecado y nuestra falta. Ciertamente tú nos has dado muchos medios para acudir y hacer acciones que nos permitan compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, porque no lo hacemos como debemos. Perdónanos, Señor, si nos da temor, si nos da pereza. Perdónanos, Señor, cuando pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Oh Padre, tú conoces nuestras luchas y nuestro afán, pero te pedimos que la sangre de Cristo opere en nuestro favor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y llenos de amor compartamos el Evangelio. Da gracia también a aquellos, Señor, que físicamente no tienen la facilidad de hacerlo, por alguna limitación, por alguna enfermedad. Pero Padre, aún en medio de esas circunstancias, da gracia para que las personas más cercanas, Padre, con aquellas personas con quien tengan comunicación y por los medios que tú le permitas, nos hagas cumplir con esa gran comisión. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu propósito. Y ayúdanos a recordar que toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra, y con esa potestad nos has mandado al mundo a predicar el Evangelio. Ayúdanos a seguirte adorando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.